El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una gran tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dice: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?». Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen?». Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, aparece de nuevo este Evangelio, este episodio de la travesía de los apóstoles por el mar de Galilea. Aparece este relato, pero hoy nos lo proclama San Mateo. Estamos escuchando y proclamando cada día, en las lecturas de cada día del Evangelio, a San Mateo. La otra vez, hace 2 domingos, el domingo pasado, no el anterior, el domingo pasado, recordáis, era la niña de Jairo que fue resucitada, y la hemorroísa que fue curada. El domingo anterior, Jesús ha hecho esta travesía. Dice el Evangelio que él, después de hacer muchas curaciones, estaba en casa. Sabéis que él vivía en Cafarnaúm, en casa de Pedro, de la suegra de Pedro, y él anunciaba el reino. Él ha sido enviado a los hombres a traer una noticia. Esa noticia es que hay un Dios en el cielo, que ese Dios es un Padre, que quiere hacer de los hombres sus hijos y que este Dios te ama siempre. Te ama siempre. Y te ama como tú eres, no cuando eres bueno o cuando cumples, sino que Dios te ama siempre y te perdona siempre porque te ama. Por eso Jesús va de un pueblo a otro pueblo, de una sinagoga a otra sinagoga, de una ciudad a otra ciudad, a llevar a los hombres el reino de Dios, a decirles que el Dios en el que ellos creen ya se está haciendo presente y real en medio de ellos a través de Él, y que el reino de Dios viene con Él, y que todo aquel que entre en el reino de Dios se salvará, y que todo aquel que rechace el reino de Dios se quedará fuera de la salvación. Y Él va de pueblo en pueblo. Entonces ha hecho muchas curaciones. Ayer veíamos que se iba a montar en la barca para pasar a la otra orilla. Decíamos que el mar de Galilea es como una pera, pero al revés, es como un arpa, y que están en este lado del mar de Galilea, del lago, y Jesús va a ir al otro lado, a una zona que se llama Gerasa. Mañana veremos un exorcismo, y él expulsa demonios de 2 endemoniados. Bueno, pues Jesús ha ido a esa parte a llevarles a los hombres esta noticia, para que su vida cambie, para que no sean esclavos del pecado, de sus maldades, de sus vicios, de sus debilidades, sino que puedan verdaderamente entrar en la alegría del reino de Dios, en la alegría de que Dios es tu Padre y te quiere. Bueno, pues cuando va a cruzar, se monta en la barca y ahora sucede lo que ha proclamado San Mateo. Dice que cuando están por el mar, a la mitad más o menos, dice que se levanta una tempestad tan grande que las olas eran tan altas. Yo no sé si ustedes están alguna vez en el mar, cuando el mar está bravo, tan embravecido. ¿Has ido alguna vez? Las olas de 3 metros, de 4 metros, de 5, de 6, de 7 metros de alto. O has estado en un barco, en un pequeño... Ellos tenían una pequeña barca. Ellos no tenían un transatlántico ni un crucero. Ellos tenían una pequeña barca de pescadores y cruzaron a la otra orilla. Y olas altas que cubrían la barca. El mástil, pues la barca lo cubrían hasta a la altura del mástil, por ejemplo. Y el agua entraba
Y ellos tenían miedo porque normalmente los marineros, los pescadores, antiguamente, hasta no hace mucho, tampoco sabían nadar. Se dedicaban a la mar, pero no sabían nadar. Y se ahogaban, naufragaban y se ahogaban y morían. Entonces Jesús está dormido. Este punto es interesante, porque muchas veces el Señor parece en la vida como que está dormido, como que no nos echa cuenta, como que las cosas pasan, oye, y que te mueres, que te mueres de pena, que te mueres ante la soledad, que te mueres ante el matrimonio que no termina de levantarse, que se está hundiendo, que los hijos no te echan cuenta, que te abandonan, y tú te mueres, la vida que te ahoga, una enfermedad, un cáncer, y entonces no sabes cómo tratarlo, y te ahogas en esos problemas, en el trabajo, y te han echado, o te han robado, el jefe se ha aprovechado, te han hecho una injusticia, y te mueres, te ahogas, y gritas al Señor, porque si no te mueres. Y dice Jesús, pero hombre, ¿pero por qué tenéis miedo? Fijaros qué respuesta del Señor, ¿eh? Primero, el Señor está dormido. Cuando se despierta, cuando tú le gritas, cuando tú le suplicas, cuando tú le gritas, Señor, Señor, ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor, sálvanos, Señor. Porque hay situaciones que nosotros nos hundimos, las personas nos hundimos, no podemos, porque somos criaturas, no somos Dios, somos personas humanas, y nos morimos, y tenemos un tiempo, y tenemos unas limitaciones, no somos capaces de hacer todo lo que queremos, porque somos humanos, somos pecadores también. Entonces, Señor, sálvanos, respuesta de Jesucristo. Pero hombre, ¿por qué tenéis miedo? Hombre, ¿por qué tenéis miedo? Pues porque nos estamos muriendo, nos estamos ahogando. Es que como tú nos ayudes, Señor, de aquí no salimos vivos, ¿eh? De aquí no salimos vivos. Pero la pregunta del Señor es muy profunda. ¿Por qué tenéis miedo? ¿A qué tenéis miedo? Pues tengo miedo a la muerte, tengo miedo al sufrimiento, tengo miedo a esta angustia, tengo miedo a que no sé cómo voy a salir de esta situación y me está comiendo la vida, me está matando, tengo miedo porque no puedo salir de aquí, de este túnel, de este pozo, de esta situación de amargura, tengo miedo. Pero la pregunta es más profunda. ¿Por qué tenéis miedo? No estoy yo aquí. No estoy yo aquí. Si tú estuvieras verdaderamente convencido y convencida, si tuvieras una fe suficiente de creer que siempre, siempre, siempre Jesucristo está contigo en tu vida, tú no tendrías miedo. Un cristiano no tiene miedo. No significa que ante una situación tú no te asustes. Claro, nos asustamos al pronto, ¿no? Pero no tienes miedo, porque tienes dentro la resurrección de Cristo. Tienes dentro el poder de Cristo sobre la muerte. Tienes dentro la fuerza y el vivir de Jesucristo, que es más fuerte que el demonio, que el pecado, que la muerte, que los miedos. Es más fuerte. O sea que si tuviéramos verdaderamente una fe suficiente, simplemente fe, no tendrías miedo. Porque sabes que de ahí el Señor te va a sacar. El Señor está contigo y Él lleva la historia. No tendrías miedo. Tú suplicarías como Jesús en el huerto de los olivos: Señor, Padre, si es posible, quítame esta hora, este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No tendrías miedo, porque Dios te haría vivir su voluntad, y su voluntad da la vida eterna. Por eso, hermano, esta palabra es fantástica. Primero por esto. ¿Por qué tenéis miedo? Pues tenemos miedo porque no tenemos fe, Señor. Así de sencillo. Y el que diga lo contrario se engaña. Si tú tienes miedo en cosas de la vida, no tienes suficiente fe. O yo no tendríamos suficiente fe. Pero si tú te abandonas en las manos del Señor, porque tienes fe,
porque confías en Él, en el amor que Él te tiene, se te quita el miedo. Y entras en la confianza y en la paz. Cuando tienes miedo no tienes paz, tienes inquietud, tienes desazón, tienes miedo. Y segunda cosa, así termina el Evangelio. Dice que el Señor se puso en pie y mandó callar a los vientos y al mar. Porque Jesucristo tiene poder. Los vientos y el mar son signos de las fuerzas del mal, del demonio, de los pecados, de las tentaciones, de que lo que te lleva al mal, eso que tú no puedes. Jesucristo tiene poder de hacerlo callar en nuestras vidas. Por eso ellos se quedaban pasmados. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿Quién es este? Pues es Jesucristo, el Hijo de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir en esta confianza en Él y confesarlo también nosotros. Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén.